Poderoso, el que le estábamos cantando, creo que nos ha dejado un manual de instrucciones incomparable. Creo que la Biblia es uno de los libros más atacados en la historia, es uno de los libros más conocidos en la historia, es uno de los libros que más enemigos ha tenido en la historia, que más personas han querido destruir en la historia, y a pesar de todo eso, he aquí, todavía estamos estudiando la Biblia. Entonces, creo que es algo interesante lo que deberíamos descubrir a través de este poderoso libro. Cuando yo comencé a leer este libro hace 21 años, la verdad lo último que quería era creer en él. Precisamente mi intención de leer este libro y estudiarlo era negar su veracidad y demostrarme a mí mismo que no era más que la sugestión y que la Biblia no era cierta, que era un libro escrito por hombres para manipular a otros hombres más débiles. Pero cuando entendí que realmente la Biblia se trata de todo menos de los hombres, y es la razón por la que un cristianismo antropocéntrico, donde el cristianismo y el mensaje se centra en el hombre, simplemente no es de Dios, no viene de Dios, porque la Biblia no se trata del ser humano, se trata de Dios. Y cómo su extensión y su misericordia toma a seres humanos imperfectos como usted y como yo. Así que hoy tenemos una enseñanza muy poderosa, de un solo versículo. O sea, este versículo es dinamita pura. Si hay un solo versículo que tome una enseñanza grande, es este. Porque es que está hablando de algo que hace una explosión o un boom colateral. O sea, algo que no podríamos de otra manera o de alguna manera diferente entender. Y es que quiero que me ayude a leer el título de esta enseñanza. Esta enseñanza se llama Episodio 4, ¿el qué? Ayúdenme a leer lo que dice ahí. El amo del universo. The Master of the Universe. Esto lo leí en una versión de la Biblia que tengo en inglés y en español. Y en todas las otras versiones que había leído dice el Todopoderoso. Pero en esa versión gringa me llamó muchísimo la atención, saltó a mis ojos, que decía The Master of the Universe. Entonces yo lo primero en mi, obviamente, inglés macheteado que estoy practicando, lo que entendí fue el maestro del universo. Y sí, aplica. Pero cuando lo puse en Google para poder ver que no fuera a ser el oso yo diciendo lo que no era, me salió el significado y es el amo del universo. O sea, yo no sé en qué momento en mi mente, yo no sé los gringos cómo se inventaron el idioma, pero para ellos maestro y amo en algún punto cuando tiene los dos T cambia, pero bueno. Yo los felicito, pero lo cierto es que lo que significa es que es el más, el dueño del universo. Y cuando yo vi eso en esa Biblia me sentí identificado, porque hace 21 años cuando estudié la palabra de Dios por primera vez y comencé a leer la Biblia de tapa a tapa muchas veces, cuando usted acaba de leer la Biblia y vuelve a comenzar, y acaba de leer la Biblia y vuelve a comenzar, solo llega a una conclusión. Dios es el amo del universo. O sea, si usted llega a otra conclusión, perdió. O sea, si usted llega a la conclusión es como, Dios me quiere bendecir, Dios me quiere prosperar. Leyó la Biblia equivocada, versión nueva, versión pinochesca o algo así, pero la Biblia de verdad nunca lo va a llevar a una conclusión diferente a que Dios es el amo del universo. Y entonces cuando yo leí esto dije, hola, por fin uno sensato que lo dice. Pero pensemos en el universo de esta manera. Esa imagen que ustedes ven ahí es el Sol. Ahí están los planetas. ¿Sí se dan cuenta que hay unos punticos un poquito más pequeños que el Sol? O sea, mucho más pequeños que el Sol. Pero hay unos que parecen puntos que yo no sé si ustedes alcancen a ver acá. Pero a su mano derecha hay como unos punticos suspensivos. Bueno, dentro de esos punticos suspensivos, uno es el planeta donde usted vive. Porque la masa solar tiene más de 300.000 veces la de la Tierra. O sea, el Dios que hizo el sol, no lo hizo. Esto es lo más increíble, Génesis. Dios dijo, hice eso. O sea, y hay tanto poder en él, y él es poder, que él dice, y es hecho. Él dice que hágase la estrella esa para que les alumbre. O sea, el sol, y lo increíble es que la Biblia lo dice así. Los científicos pensaban que el centro del universo era la Tierra. Después entendieron que no era la Tierra, que era el Sol. Después pensaron los científicos que es que el Sol era la estrella más grande del universo. Después salieron un poquito más y se dieron cuenta que no, que es una más, que hay un montón. Pero la Biblia ya lo decía, porque dice, y haré la luminaria de la mañana para que les ilumine el día. O sea, Dios no está diciendo, y voy a hacer el Sol más poderoso. No, o sea, una de esas que yo sé hacer. Ese es Dios. Esta mañana leíamos en el Salmo, ¿y quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y es que ese Dios que tiene el poder de hacer una estrella diciendo, como el sol, diciendo hágase, y todo un sistema alrededor y que todo esté perfectamente sincronizado para que exista vida en este planeta,
Porque si una sola cosa de física cambiara, ya no habría posibilidad de que existiera vida. Y eso no es religión, eso es física. Y la persona que se crea inteligente negando a Dios con datos científicos no es más que un necio, lo llama la Biblia. En la Biblia no existe la palabra ateo, existe la palabra necio. Y el que niega a Dios es un necio, porque no basta sino ver la sincronía del universo, del universo, basándonos en las leyes físicas para entender que hay un arquitecto, que hay un diseñador, que eso no pasó por un bombazo, que eso no pasó por casualidad. Y si alguien hizo eso y tiene el poder para hacer eso, ese alguien merece ser llamado Dios. Por lo menos por mí. Así de sencillo. Pero el problema es que a veces nos creemos como que Dios me necesita. Cuando usted pone en Google The Master of the Universe, me encantó lo que me salió. Miren lo que me salió. He-Man. Porque la serie de He-Man se llamaba He-Man y los amos del universo. Y entonces es muy chistoso, porque yo busco en Google, porque es lo que todo el mundo hace. Porque la gente se les duermen los ojos leyendo, pero no viendo Google. No sé por qué. Debe ser un componente mágico que tiene Google o la pereza mental. No sé, tocaría esperar a ver qué estudio científico nos lo revela. Pero lo cierto es que cuando uno va y busca en Google, lo que le sale cuando usted escribe el maestro del universo, le sale He-Man venciendo a los amos del universo. O sea, He-Man era el hombre más poderoso del universo. Era medio LGTBI oculto porque era todo gay y cuando se volvía He-Man se volvía hombre, pero bueno, hasta el tigre era gay y después se volvía el machote. Pero lo cierto es que ahí ya venía la semilla de veneno, como si no me cree, mire un capítulo de He-Man y se va a dar cuenta. Pero la historia de He-Man es muy interesante porque He-Man era, cuando usted traduce He-Man, se llama el hombre. O sea que cuando no era He-Man, ¿qué era? Interesante. Pero lo cierto es que este hombre, en su historia, pelea con los amos del universo. Y les gana. Interesante el mensaje que He-Man le enseña a la gente. Pero lo terrible es que usted es un He-Man chiquito. No sé si por lo loca, examínese. Pero lo digo es, o por el closet. Lo digo es porque quiere pelear con Dios y ganarle. Pero no se va a poder. O sea, como que está pensando fuera del tiesto. Si usted cree que por más poderoso que se sienta, va a poder pelear con Dios y ganarle. Así que si usted quedó lo suficientemente traumado con los 90 o en los 80 que vio He-Man, quiero decirle, lo engañaron. No va a pasar. Porque el ser que hizo ese sol que les mostré ahorita y el planeta inmenso que nos parece a nosotros, o sea, usted no es nada, parce. ¿Sí me entiende? O sea, si fuésemos He-Man, seguíamos siendo nada. Entonces, con eso en mente, quiero que me acompañe a leer el versículo que vamos a estudiar hoy. Dice, bueno, aquí hay un dato curioso. En todo Apocalipsis, solo hay dos momentos en que Dios mismo coge el micrófono. O sea, hay ángeles que le dicen a este man que escriba, Jesucristo le dice a Juan que escriba, personas que hablan y él registra lo que dicen, pero solo hay dos momentos en que Dios dice, un momento, sí, sonido, yo soy, y habla en primera persona. Y este es uno, y al final de esta enseñanza vamos a ver el segundo. Y por eso es que este versículo es tan importante y tiene el bosquejo grabado en el versículo con comas. Y usted lo único que tiene que hacer es leerlo y entenderlo, porque se puede. No ponerle misticismos fantabulásticos. Leamos el versículo 8. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es el más conocido. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿El qué? El Todopoderoso. Con eso tenemos para una hora. Y más. Pasa que me tocó reducirla, pero vamos a orar. Señor Padre, te doy gracias, Dios. Gracias porque tú eres el principio y el fin de todo, Señor. Porque queremos que tú seas nuestro principio y nuestro fin, Señor. Queremos que hables a nuestro corazón y que tu palabra transforme nuestra mediocridad y nuestra manera de pensar. Que tu palabra cambie, Señor, lo que es nuestra comodidad y nos guíe a amarte y honrarte de la manera en la que tú quieres ser honrado. Que entendamos que tú eres el amo del universo y nosotros tus siervos. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Y como les dije, el bosquejo de esta prédica fue muy fácil, porque a lo bien que Dios me ayuda mucho. Solo era separar las comas. Entonces usted coge el versículo y el GPS de hoy es este. Punto número 1, yo soy el alfa y la omega. Listo, hay que entender eso. Punto número 2, después de la coma, principio y fin, dice el Señor. Listo, hay que entender eso. Punto número 3, el que es, el que era y el que ha de venir. Hay que entender eso. Y punto número 4, el Todopoderoso. 4 punticos. ¿Qué hacemos si el versículo está completo? Ahora entendámoslo. Comencemos con esta idea. ¿Cuál es la primera idea que nos presenta este versículo en Apocalipsis? ¿Qué dice? Yo soy, es la primera idea. Y la segunda idea es alfa y omega. Entonces, hay una serie aquí en YouTube que usted puede encontrar que se llama Los 7 Yo Sois, o Jesús 100% real, donde enseño de los 7 veces que Jesús dice en el libro de Juan, yo soy. Mayor referencias de yo soy, por eso le digo que me tocó acortar la prédica, porque casi que me tocaba meter otra prédica para explicar solo yo soy. Entonces dije, no, como ya hay otra prédica en YouTube, los voy a referenciar, pueden ver esa prédica. Solo voy a mencionar 2 versículos para explicar yo soy. Pero ese yo soy de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece. Y si no entendemos qué significa yo soy de Dios, ¿sabe qué no voy a entender? ¿Quién soy yo? Si yo no entiendo cuando Dios dice yo soy, es la razón por la que yo no entiendo quién soy. Y por eso muchas personas, religiosos o no, matriculados en una iglesia o no, andan divagando. Antes eran indecisos y ahora no saben, porque simplemente no han marcado su identidad de quiénes son en Dios. Para mayor referencia de identidad, ahí de esta prédica desprendía otra, ¿sí o no? Puede leer o ver aquí mismo en YouTube las prédicas de Efesios, los primeros 3 capítulos, que más o menos son 16 prédicas, donde estoy explicando la identidad en Cristo. Entonces hay 2 referencias. Por eso les digo que solo un versículo y me tocó recortar la prédica para entender yo soy. Pero en términos generales y para efectos de conectar con lo que Dios nos quiere decir, tenemos que entender que lo que significa el yo soy desde Génesis hasta Apocalipsis básicamente es el existente. Por eso es que los judíos dicen el eterno. Y cuando usted ve a una persona judía, que sea judío, no que su apellido sea Socha y ahora se llame Daniel. No. O sea, no, viejo, no. Si usted es Socha y tiene la nariz chata como la mía, usted es más chipcha que el Coliseo de la Luna de Chía. O sea, no. ¿Sí? O sea, no venga a decirme, no, es que mi raíz hebrea y ahora entonces yo soy y venga y tin y por esto. No enrede. Lo cierto es que si usted es judío, le enseñaron que Dios es el eterno. Ahora, si usted es judío mesiánico, le enseñaron un poco de bobadas. Lo judaizaron. Entonces, sacúdase, respire Biblia y exhale religión. Y entienda que el yo soy, todo lo que significa es que Él es el permanente, el eterno, el que no se borra, el que no se cambia, el que sigue, el que no cambia, el que no tiene sombra de variación, lo dice la Biblia en muchas partes. O sea, si en algo podemos confiar, es que Él es. Eso es lo que está diciendo ahí. Miren cómo lo dice Jesús. Me encanta que Jesús siempre nos da luz en esto. Jesús en Juan 8:12 dice esto. Otra vez Jesús les habló. O sea, ¿esto quiere decir que ya había hablado de este tema? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea, el sol alumbra, ese sol, ese monachito que le mostré, ese que es 300.000 veces más grande que la Tierra, todo eso, es el que se creía hasta hace unos años, porque ya nos dimos, o sea, ya hay hallazgos científicos que muestran que hay vida sin la luz del sol. Antes se creía, otra vez, es que los científicos se equivocan cada 2 años, cada año, y lo justifican diciendo, estamos aprendiendo. Sí, entonces no diga bobadas, o sea, diga eso, diga yo creo, pero no, ellos dicen, esta es la verdad. Pero cuando yo hablo de Cristo, no, esa es su creencia. ¿Por qué así? ¿Por qué son así? O sea, lo mismo para todos lados. Pero lo cierto es que ellos creían, porque se basa en creencias, que si no había luz del sol no podía haber vida. Y entonces en las profundidades del mar no había vida, porque no había tecnología para ir allá. Cuando tuvimos cositos que bajaban hasta allá con robots, porque no se puede bajar un humano por allá porque muere, encontró que hay ecosistemas. Y no entra ni un poquitico de luz del sol. Porque la luz del mundo, que es lo que da vida, es Cristo. Y está hasta donde usted y yo jamás hayamos podido ir. Aunque los científicos digan, esta es la verdad. No, esa es su verdad, sus creencias, es su fe ciega, no mi fe por experiencia. ¿Quién es más tonto? No sé, pero yo puedo demostrarlo. Dice,
Soy la luz del mundo. ¿Quién? Jesús. Ahí dice, Jesús está diciendo. O sea, la luz que trae vida. Dice, el que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. O sea, por eso es que hay vida en las profundidades del mar. Porque los bichitos, todos los bichitos que no tienen racionalidad o raciocinio, siguen la palabra de Dios. Eso es increíble. Pero eso dice la Biblia, que todos los bichitos, todos los animales, como le ponga, el animal que quiera, se ciñe a lo que Dios estableció. Los únicos que nos creemos He-Man somos nosotros. Por eso es que acá dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Me explico. Tiene más luz los bichitos que viven por allá en las profundidades del mar, que nunca les ha entrado la luz del sol, porque siguen lo que Dios estableció para ellos, que usted y yo, cuando decimos, yo soy así, turún, como Betty la Fea, y queremos hacer lo que nos parece. Están más en luz esos de la profundidad del mar que usted y yo cuando queremos hacer nuestra voluntad. Porque Jesús dice, los que me siguen, o sea, los que siguen lo que yo dije que tenían que hacer, nunca andarán en tinieblas, sino que tendrán la vida que les da vida, la luz que les da vida. Juan 1, del 1 al 5, y este es uno de los textos que a mí más me tomó tiempo entender. Por eso me encanta cuando vi que la Liga Bíblica sacó un libro de Proyecto Felipe de Juan, porque o sea, si yo le puedo explicar, Juan 1, a un recién convertido, ya, la logré. Porque Juan 1 tiene esta vaina tan enredada que gracias a Dios por versiones como esta que vamos a tratar de entender. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué está diciendo básicamente para no extendernos más en el yo soy? Él es el más, y nadie ni nada podrá tener vida sin Él. Y todo lo que existe se sustenta en Él. Punto. Básicamente. No me da el tiempo, tocó cortar la prédica para poder no meter esto. Pero básicamente lo que entendemos es ese yo soy y lo que representa en su significado, en su aplicación y en las mismas palabras de Cristo son: yo existo, yo doy vida, yo estoy, yo soy, yo existo y usted existe porque Cristo existe. Jamás es al revés. Pero a veces nosotros somos tan insensatos, tan necios, que creemos que Dios existe porque yo existo. Y nos creemos más que He-Man ahora, porque el He-Man por lo menos necesitaba la espada para volverse musculoso, pero nosotros ni eso. Queremos enfrentarnos a Dios con todo y nuestras tonterías. Así que dejemos claro el yo soy. Lo primero que pasa en esas primeras 2 letras que aparecen es, Él existe, y yo existo porque Él existe. Después, este man, o sea que es Dios, perdón, el Dios Todopoderoso, porque ahí Él coge el micrófono y dice, yo soy. Y entonces va a explicar en 3 diferentes idiomas lo que sigue. 2 letras, este man de dónde saca tantas vainas, me decían por ahí unos discípulos que estoy entrenando para que me ayuden a terminar esta prédica, este libro. ¿De dónde saca tantas vainas? Y yo, de 21 años de estudio, tranquilo. Y dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la letrica que está a este lado que parece una, como la hacemos nosotros. Y la omega es una cosa que parece como una herradura, ¿sí la ve ahí? Esas es como si dijéramos en español, yo soy la A y la Z. Y quiero que entendamos algo. Hoy en día existe una cosa que se llama emoticones. Entonces usted quiere decirle algo a alguien y le manda un monacho. Y ese monacho expresa un montón de emociones. Por eso existen, porque los textos se volvían muy fríos. Pero en la época de Juan no existían emoticones. Entonces todo lo que yo podía comunicar estaba basado ¿en qué? En las letras. Y para un judío, para un griego, para una persona en ese tiempo culta, simplemente todo el conocimiento se podía entender a través de ¿qué? Como dijo el programa de los 80, del tesoro del saber, en los libros hallarás, si aprendes a leer. Cuando en griego se usaba el alfa y la omega, estaban diciendo la fuente de todo conocimiento. El principio y el fin
de donde podemos instruirnos, de donde podemos conocer. Pero en español nosotros podemos decir A y Z, pero también en esta idea se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces en el Nuevo Testamento. En este versículo, en Apocalipsis 21, 5 y 6, y en Apocalipsis 22, 12 y 13. O sea, que Dios se presente como yo soy el alfa y la omega, solo está 3 veces en la Biblia. ¿En qué libro? En Apocalipsis. Pero el concepto de ser lo primero y lo último está desde Génesis. Por eso es que en hebreo hay el otro cuadrito que está a su mano izquierda, que es la letra Aleph y la letra Tap. La letra Aleph, si usted ve que es la que parece como una X, así como un palito en la mitad y otro así y otro así, esa es otra, solo esa letra es una prédica de 2 horas. Por eso voy a tratar de comprimirlo. Esa letra tiene 3 trazos. Esa letra es la primera letra. Esa letra se escribe en el original griego, se escribe en el pictograma original, se escribía como un güey. De hecho, nuestra letra A, por eso puse las 3 ahí, si usted se da cuenta que esa letra se parece a la griega y a la de nosotros. Tiene ciertas formas parecidas, porque eso es lo que va pasando en los idiomas, ¿no? Entonces esa letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, en el griego la vuelven el circulito S, en el español la vuelven esa A que conocemos así como la A mayúscula. Pero en el original, en la iconografía original de esa letra, era un güey, porque recordemos que las primeras letras eran representaciones gráficas, parecido al idioma de los japoneses ojirrayados. Y era como un güey, y ese güey significa liderazgo, fuerza, poder. Esto es lo que significa ese güey. Si usted coge nuestra A y la voltea, también le parece un güey, con los 2 cachitos y todo. Si usted coge la letra Aleph y la voltea, también parece un güey con los 2 cachitos. Solo que un güey más cachetón. Pero más o menos es la idea. Pero la letra Aleph, al tener 3 trazos, también me habla de la identidad de Dios. Espíritu Santo, Padre e Hijo. 3 trazos que arman una letra. El líder más poderoso. ¿De quién estamos hablando? Del amo del universo. Eso significa Aleph. Y el Tap, que es la última letra del alfabeto hebreo, si se dan cuenta, el Tap es como un cuadradito, como un arco de fútbol. Y la Tau, que es la letra, Tap, y es la omega. ¿Sí ve que la omega parece lo mismo? Pero más redondito. O sea, para mí, de la letra, yo sé, es muy loco, pero de la letra hebrea a la letra griega, la diferencia es que los griegos eran más tipo Timoteo, así redonditas. Pero más o menos, si usted se da cuenta, en la iconografía es muy parecido. Entonces, la omega, y es más, si usted coge la Z, también tiene como su formita ahí como parecida a sus paticas ahí raras. Pero lo cierto es que este tau, si se dan cuenta el símbolo, lo que representa es que es el cierre. Es lo que termina, es lo que culmina, o sea, comienza acá y termina acá. Es lo que quiere representar esta letra. Cuando Dios dice, yo soy el alfa, está diciendo, yo soy el más poderoso, el principio, que estoy desde siempre, y la omega, el fin, lo último. Leamos en Apocalipsis 21, ahí más adelantico de sus Biblias, por favor, acompáñenme y leamos. Apocalipsis 21, versículos 5 y 6, la segunda referencia de alfa y omega en la Biblia. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Acompáñame a leer eso. 1, 2, 3. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Clara la idea? ¿Qué está diciendo ahí Apocalipsis? ¿Qué está diciendo Jesús mismo, el poderoso, ese amo del universo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, what happened? ¿De qué se afanan? ¿Tienen sed? Yo les voy a dar del agua que nunca le va a volver a dar sed. Y otra vez me tocó cortar un pedazo de la prédica porque ahí me tocaba irme a la Samaritana y explicarles ese texto, pero dejémoslo ahí para otra prédica, porque falta un resto. Pero lo cierto es que Jesús le haya dicho lo mismo a la Samaritana no fue casualidad, porque él le dijo, yo le voy a dar de esta agua que nunca le volverá a dar sed, jamás volverá a tener sed si toma de la agua que yo le daré. Y en Apocalipsis dice, ¿quién tiene sed?
Yo le voy a dar agua gratuita, o sea, no vale. Por eso si a usted le dicen, pacte con el Señor, lo van a robar, salga corriendo de ahí. Ofrende para ser bendecido, salga y lo van a robar, viejo, ahí no es donde usted debe estar. Porque todas las veces que Dios habla de lo que Él nos da, ¿a qué precio nos lo entrega? Gratuitamente. Pero a veces nosotros nos queda más fácil sentir que Dios necesita mi dinero. No, Dios no necesita su dinero. Porque es que el dinero es tan insignificante para el ser que hizo el sol, que su dinero se lo inventó usted. O sea, su dinero es más insignificante que los billetes de tío rico de su hijo. Para la economía de Dios. Y el día que lo entendamos, vamos a dejar de esclavizarnos de algo que nosotros mismos nos inventamos. Y Jesús dice, yo le voy a dar gratuitamente. Ahora, otra referencia de esto mismo, alfa y omega, en el Antiguo Testamento, porque no es un concepto que se inventó Juan porque era un erudito de la filosofía griega, no. En el Antiguo Testamento, en Isaías 41:4, y ahí las palabras no salen alfa y omega porque en esa época no existía el griego todavía, estamos hablando de 700 y pico de años antes de Jesús, y en Isaías escribe en hebreo, que ya entonces no sería alfa y omega, sino serían Aleph y Tap, las que dicen ellos. De hecho, en muchas referencias del Antiguo Testamento, cuando un judío quiere referenciar que algo es absoluto, por ejemplo, hay versículos bíblicos donde dice, y tal rey obedeció a Dios en todo lo que hizo. Nosotros lo leemos así en español, o en su vida hizo lo que le agradaba a Dios. Cuando uno va al original, lo que dice es que hizo la voluntad de Dios de Aleph hasta Tap. Esto es lo que, o sea, en el original lo que dice es eso, pero la traducción dice, y siempre hizo lo que le agradaba a Dios. Pero en el original lo que dice es, hizo lo que le agradaba a Dios desde Ale hasta Tap. O sea, todo lo que Dios dijo lo hizo. Y está asociado a su palabra. Mira lo que dice Isaías 41:4. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? ¿Qué dice? Yo Jehová. El primero y yo mismo con los postreros. Está diciendo, yo mismo Jehová, que estuve con los primeros y también allá voy a estar en Apocalipsis. Mira lo que dice el mismo Isaías ahí un poquito más adelante. Isaías 41. Ay, este es el 41:8 si no estoy mal. Búsquelo ahí porque ya no lo cambié acá en la presentación. Isaías 41 más adelantico, si no es el 4, si no es el 6 es el 8. Pero dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio, ¿y qué? Y existiré hasta el final. He existido desde el principio y existiré hasta el final. El alfa y la omega. Es el mismo concepto en Isaías. La misma idea. Y dice, soy el único Dios. ¿Y qué es lo que tiene Dios? ¿Qué es lo que está diciendo la misma idea? Mantengo todo bajo ¿qué? Todo bajo control. O sea, ¿qué tiene descontrolado usted en su vida? Porque si algo tiene descontrolado es que no se lo ha llevado a este man. Porque Él mantiene todo bajo control. Todo lo que pasa en este mundo. O sea, imagínese lo fácil que es para Dios mantener bajo control este mundo, si es tan poderoso que dijo y se hizo una masa que es 300,000 veces más grande que este mundo. Que no es la única, que de esas tiene un montón. ¿Será para Dios fácil eso? Es como que su hijo de primero de primaria le diga, papi, es que no me ayudas porque es muy difícil para mí. ¿Cómo se lee esta letra? Y uno va, papito, tranquilo, la bolita, O sea, es tan fácil, pero en nuestra mente infinita, humana, pero Dios perdió el control de mi matrimonio. Dios perdió el control de mi vida, Dios perdió el control de mis finanzas. Dios no perdió nada. Usted no lo ha sujetado a Él, que es diferente. Isaías 44:6. Mire lo que dice el mismo profeta Isaías. Así habla el Señor, el Rey de Israel, el Salvador, el Señor ¿qué? Todopoderoso. ¿Sí ven que son las mismas palabras? Yo soy ¿qué? El primero y el último. En esta dice, yo soy el Aleph y Tap. ¿El qué? El único Señor que existe, yo soy. No es el mismo versículo, solo que está organizado al revés. Allá dice, yo soy el alfa y la omega. Acá dice, soy el primero, el último, el único Dios que existe, yo soy. Es el mismo texto.
En Isaías 48:13, en el Antiguo Testamento, el mismo Isaías dice, mi mano, este me encanta, y piensen en ese sol que les mostré. Dice, mi mano echó los cimientos de la tierra, mi mano extendió los cielos. O sea, mi mano echó los cimientos de la tierra y mi otra mano extendió los cimientos del cielo. O sea, ni siquiera, a mí me encanta esto. Cuando yo pienso eso en mi infinitamente, me imagino que Dios hizo así para extender y después hizo así para extender. No, porque ahí no dice ni siquiera que movió el brazo. Mi mano echó los cimientos de la tierra y mi mano extendió los cielos. Para mí es como cuando usted coge una foto en el celular y con esta mano hace... Ese es Dios. O sea, para que hagamos la cuenta, ¿sí? Porque uno lee esto y se imagina a Dios haciendo... No. O sea, el Dios que hizo ese sol, lo que hizo fue, cogió, hizo. Mi mano extendió esto y extendió esto. Ya, dos, una, así. Ese es Dios. Cuando yo pronuncio el nombre de ellos, ¿de qué? Del cielo y de la tierra, se ponen de pie al instante. Ya entendemos de quién está hablando Apocalipsis y por qué no podemos pasar por alto. Ah, sí, Dios es el primero y el último. No. Espere, cálmese, respire. Pero ahora quiero hacerle una pregunta de esas que me salen a mí cuando estoy preparando enseñanzas. Y es esta. Y si Él es todo eso, o sea, si Dios es todo eso que estamos diciendo, y yo soy su hijo amado, oh Señor, y todo eso que nos creemos, la pregunta es, ¿por qué estamos como estamos? Si Dios es todo eso, ¿por qué estamos como estamos? Yo tengo una sola respuesta, y oré y leí tales, y Dios me dio esta respuesta, y de pronto no tuve que usar tantos binoculares para verla. Fue muy evidente para mí. Y la respuesta es, por no considerar en nada al que lo es todo. Así de sencillo. Porque el problema es que tomamos decisiones en cómo me siento, cómo me hacen sentir los demás, qué es lo que quiero, qué es lo que anhela mi corazón, y no tomamos decisiones en el alfa y la omega, en el todopoderoso, en que a lo malo llama malo y a lo bueno llama bueno, porque yo a lo malo a veces lo llamo no tan malo porque me gusta un poquito. Y cuando usted se empecina en meterse en un proyecto que no es el proyecto de Dios, y que con amor le ha dicho que no, pero usted sigue siendo terco, esa es la fórmula para un desastre. Porque usted no quiere considerar al Dios que es todo. Y es lo que nos pasa en la vida. Porque el problema es que el discurso de ese Dios todopoderoso, alfa y omega, es hermoso, poderoso y no se lo di completo hoy. Pero el problema es cuando no lo vemos real en nuestra vida. Y cuando no lo vemos real en nuestra vida, solo pasa porque usted no ha considerado a Dios cuando toma decisiones. Porque cada vez que usted toma una decisión, considera cómo me siento, cómo está el clima, cómo me gusta, qué dicen mis amigos, qué dice la vieja chismosa de la esquina, pero no le pregunta a Dios. Y hoy le pregunta a Dios y Dios le dice no, y usted dice, ay Dios, pero es que es el anhelo de mi corazón. Y termina haciendo estupideces y después termina recibiendo las consecuencias. Y Dios, ¿tú por qué te olvidaste de mí? Y Dios ahí, sí, buenas, ¿quién se olvidó de quién? Miren cómo Proverbios 3:5 nos ilustra esta idea mejor. Acompáñame a leer Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Y si tiene su Biblia en la mano, ábrala y ráyela, subráyela. Y bueno, y puse en rojo lo que me pareció a mí más. Y comienza este versículo con patadón en la cara. Perdón, con una poderosa palabra. Confía en el Señor totalmente. Ya, listo. Ahí tiene para divertirse el resto de su vida. ¿Qué hay que hacer? Mis finanzas. Confía en el Señor lo que no alcances a hacer. Confía en el Señor, ¿qué? Y totalmente el Dios Todopoderoso, el Dios que es el alfa y la omega, o sea, la plenitud del todo. Si yo aprendo, por eso le digo, cuando yo leí este texto entendí esa frase anterior. ¿Por qué me va mal? Porque no confío en nada, en el que es todo. Y acá lo que dice es, confíe en Él, en todo. Pero ¿qué es confianza? Y es que el tema es este. Cuando nosotros confiamos en alguien, si ese alguien me dice haga algo, yo lo hago, ¿sí o no? Por eso es que todas las multinivel, las pirámides, todo lo que termine en only algo, o comience con only o termine en life, con cualquier nombre,
lo que le va a hacer a usted es, llame a la gente que confía en usted y engatúsela. No se lo van a decir así, le van a decir, use su red de contactos para que suene inteligente. ¿Y usted qué va a hacer? Va a llamar a una persona que hace 20 años ni le pregunta cómo se siente para decirle, hola, ¿cómo estás? He estado pensando en ti. Cuando a mí me saludan así, yo ya me preocupo, porque siguen una de dos, o me van a vender algo o quieren que yo les ayude a vender algo. Así de simple. No es un negocio, es una posibilidad de libertad financiera. Ay, me van a enredar. Pero lo cierto es que si llegamos a tener el nivel de confianza en esa persona, somos bien animales y metemos la plata para perderla después. La estadística dice que el 75% de las personas que entran a multinivel pierden su dinero. Para mí es suficiente para entender que es una estafa. Consentida, o sea, con permiso de quien fue estafado, pero estafa. ¿El punto cuál es? ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos todo lo que somos? Y todo lo que hacemos, y todo lo que decidimos. Porque es muy lindo decir, Señor, yo confío en ti. Y el Señor dice, bueno, entonces, haga esto. Y nosotros, nos da como una embolia celebrarla ahí para hacerle caso a Dios. Señor, yo quiero confiar toda mi vida en ti, Señor, me rindo a ti, cantamos. Y yo me acuerdo cuando yo tocaba en los grupos de alabanza en las iglesias, y yo veía a la gente así, yo me rindo a ti, lloraban y se arrodillaban, y uno dice, no, qué avivamiento, Dios mío, wow, esto es una bendición. Cuando al rato le preguntaba uno al hermano, lo veía uno a la salida, ¿qué le pasó, hermano? ¿Tiene algo? No, es que hay personas en esta iglesia que no, con las que no quiero estar. Y uno dice, venga, ¿qué pasó? O sea, y no que iba a confiar en Dios, y no que le estaba entregando su orgullo a Dios y su ser a Dios, pero no es capaz de aguantarse al que tiene al lado. Porque en 1 Juan dice que si no ama al que ve, no puede decir que ama al que no ve. Pero así de incoherentes somos, porque no confiamos en Dios. Porque yo perdono, pero no olvido. Eso es igual a no perdonar. Pero mire lo que dice, ¿cuál es el contraste? ¿Confiar en Dios en todo o confiar en quién? En tu propia sabiduría. ¿O confío en Dios en todo o en quién estoy confiando? ¿Dios nos da en Proverbios 3:5 una opción diferente? No, es que yo le voy a hacer caso a Dios cuando sienta que tengo que hacer eso. Ah, bueno, se va a morir sin hacerle caso a Dios. Porque su corazón nunca lo va a dejar sentir eso. No, yo voy a hacerle caso a Dios cuando yo lo entienda. Ah, bueno, se va a morir sin hacerle caso a Dios. Porque su propia sabiduría es diabólica, terrenal, humana. Eso dice Santiago, léalo. Pero la sabiduría que viene de los altos es esta. La que confía en Dios en todo. Y si Dios dice que hay que hacer algo, ¿qué hay que hacer? Como digo yo, cuando yo decía cuando era gerente y a la gente que contrataba le decía, mire, usted lo que tiene que hacer acá es que si yo le digo salte, usted no me pregunta ni cómo, ni por qué, ni para qué, usted me dice de dónde. ¿Listo? Ya. Para estar seguro que es de ahí de donde tiene que saltar. Y arrancamos a trabajar. Sí, terrible, yo era un jefe terrible, pero Dios me está redimiendo, tranquilo, Dios está así. Pues yo lo cuento como ejemplo, ¿sí? O sea, porque entiendo que esa es la manera en la que Dios quiere que le hagamos caso. Que si Dios dice salte, yo no comience, me voy a meter a un ayuno de 40 días para ver si mis rodillas son fortalecidas por el Señor para saltar. No. Si Dios dice salte es, ¿qué hubo que salté? Punto. Si hay que cortar con una relación tóxica, ¿qué hay que hacer? ¿Un proceso de 40 días para entenderlo? Si hay que cortar con malas amistades, ¿qué hay que hacer? Si hay que cortar con el pecado, ¿qué hay que hacer? Es muy áspero lo que dice Proverbios. O confía en Dios o confía en usted mismo. No hay más opciones. Mira lo que sigue diciendo. Ten en cuenta a Dios. ¿En qué? Me encanta esto, porque cuando yo me acuerdo, y aquí otra vez vuelvo a Jesús. Jesús diciendo, hablando de los talentos y de tales, y que la gente llega y le dice, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A mí me encanta ese versículo. Si hay un versículo que a mí me gusta para hablar de liderazgo, de automotivación, de enfoque, de metas, de trabajo, es ese versículo. Porque ahí no dice, bien pensado, buen siervo y fiel. Ahí no dice, bien sentido, buen siervo y fiel. Ahí no dice, bien orado, buen siervo y fiel. No, ¿cómo dice? Bien
hecho. Pero a veces nosotros queremos juzgar a los demás por sus hechos y que nos juzguen a nosotros por nuestras intenciones. Pero acá, ¿qué dice? Ten en cuenta a Dios ¿en qué? Entonces, si yo creo tener un problema con robarme las cosas que no son mías, y le pongo el nombre que quiera, y tengo en cuenta a Dios, y sé que Dios dice no robar, y veo que eso está dando papaya, y lo voy a coger, y tengo en cuenta a Dios, ¿qué debería hacer? No hacerlo. No robármelo y después decir, Dios, perdóname, tú sabes que tengo hambre. No, pendejo. Perdón. No, insensato. Más Reina Valera. No, eso no es así. Se está engañando usted mismo. No confiemos en nosotros mismos, confiemos en Dios. Dice, y Él, mire, me encanta esto. ¿Por qué estamos como estamos por esto? Porque no confiamos en Dios en todo lo que hacemos, no confiamos en Dios en todo lo que pensamos. Por eso la sabiduría, en mi propia sabiduría pienso, en lo que yo pienso, en eso confío. El que ayuda, Él te ayudará a vivir ¿cómo? Rectamente. Y esa palabra se puede traducir a justicia. No te creas más sabio que los demás. ¿Qué dice? Respeta al Señor y aléjate del mal. Me encanta Proverbios. Proverbios no nos da chance a excusarnos. O sea, si usted ya sabe que está haciendo lo malo porque tiene conciencia y la conciencia le dice que está mal, ¿qué tiene que hacer? Aléjese. Ya, ahí no le está diciendo resista al mal, párese firme, reprenda, gocero. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, aléjese del mal, muñeco, quítese de ahí. Hágale caso a Dios, ¿qué hace ahí parado? Mira lo que dice Isaías 30:12, porque se me fue el tiempo. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis la palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. ¿Qué es lo que usted hace cada vez que decide hacerle caso a su propia sabiduría, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus emociones y no a la palabra de Dios? Rechaza la palabra de Dios. Eso dice acá, desechaste la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuándo yo desecho la palabra de Dios? Cuando decido hacer lo que a mí me gusta y no lo que Dios manda. ¿Y cómo sé qué es lo que a mí me gusta? Porque tiene algún componente de mentira, de injusticia, de iniquidad. Eso es lo que está diciendo acá en Isaías. Desecharon la palabra y decidieron la violencia y la iniquidad. Decidieron lo malo y decidieron lo que no honra a Dios. Entonces, si usted hace un análisis en las empresas, cuando yo hacía coach empresarial, hacemos un análisis 360 grados. Eso quiere decir que le preguntamos al jefe, a la señora de los tintos y al presidente de la empresa. Y así le preguntamos a los empleados y le preguntamos a los que están horizontalmente con el jefe. ¿Qué? Lo mismo. ¿Para qué? Para entender realmente un análisis completo. Bueno, eso es lo que está diciendo acá. O sea, me explico. Hágase un análisis usted, 360 grados. Y pregúntese usted mismo. ¿En quién confío? La sabiduría de quién sigo. Y si tengo en cuenta a Dios en todo lo que hago. Porque si es así, yo lo felicito. Usted está en el centro de la voluntad de Dios. Pero si usted siente que no está en el centro de la voluntad de Dios, una de esas tres falló. A la luz de los textos que le he leído. Punto número 2. Ay, casi que no, pero llegamos. Sí vamos a alcanzar a terminar la prédica. El siguiente texto dice, o el pedacito que sigue el versículo dice, principio y fin, dice el Señor. Y ahí hay una foto de un man haciendo ¿qué? Un plano. Normalmente eso lo hace un arquitecto, y por eso traje esa foto a colación. Porque la palabra en griego que dice ahí principio es arqué o arjé. Del griego palito, rayita, puntico, eso que dice ahí, principio, origen. Esa palabra arqué es de la misma raíz de donde viene la palabra arquitecto. Pablo lo dice así, porque él es el arquitecto del universo. Me encanta. Me encanta porque lo que Dios diseñó para usted, no se lo acabó de inventar. Dios no está improvisando. O sea, no fue que mi papá llegó borracho y embarazó a mi mamá. No. Fue que Dios necesitaba un Roberto y me hizo a mí. Y usó a mi papá y a mi mamá. Pero el que arquitectó, o el arquitecto de eso, fue Dios. El principio. Porque yo muchas veces, sin antes estudiar esto, o sea, no ahorita, sino años atrás, pensaba que esto es una redundancia. Alfa y omega, principio y fin, es lo mismo. Como que lo dice en griego, lo dice en español, no entendía. Pero cuando entendí la palabra en griego dije, con razón. Porque aquí lo que está diciendo es que esa palabra, mire lo que significa en griego. Te lo voy a leer. Concepto fundamental de la filosofía de la antigua Grecia, que significa el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas.
palito rayita puntica, del principio, palito rayita puntica, la razón primordial, originaria. ¿Qué significa arqué o principio? Propósito. La razón por la que eso fue originado. Él es el propósito. Y una de las preguntas más comunes en consejería es, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Lea la Biblia. Me da risa que a veces las personas me preguntan, ¿y qué Biblia de estudio usa usted? Y yo, la que tenga, cualquiera. Hay que leerla. Porque a veces queremos como que, o sea, si solamente analizamos la palabra, y esta palabra arqué no está por casualidad ahí, sino lo que está diciendo es que Él es el origen primordial de usted, de su vida. Él es el propósito de su vida. Mira lo que dice en la misma palabra, o sea, ahí está el principio y el fin. Esa palabra fin en griego es esta, y es el telos, del griego palito rayita puntica, fin. Y lo que significa es objetivo, ¿o qué? O sea que Jesús, Dios mismo está diciendo, yo soy el todo, el alfa y la omega, pero también ¿sabe qué soy? El diseño que hice para usted, yo el que originó su propósito, pero también soy el que al final va a ser su propósito. O sea, a mí literal me para los pelos entender eso. Porque si algo cambió mi vida, fue el día que entendí cuál era mi propósito en la vida. Hace poquito lo leí en un libro que usamos en Crece 301. Esa frase, no me acuerdo de quién era, pero decía, no me acuerdo de quién era, pero la frase decía algo así como que hay 2 días importantes en su vida. El día que nace, porque si no, no habría vida, obviamente. Y el segundo, el día que entiende para qué nació. Y esto es esto. Él lo que está diciendo, alfa y omega, el completo, principio y fin, su propósito original y su finalidad total. Uf, qué impresión. En el diccionario Strong, la palabra telos, mire lo que significa para que entendamos esto. Propiamente del grupo al que se apunta como límite. O sea, ¿cuál es su límite? Dios. Y cada vez que usted sobrepasa el límite de Dios, ¿qué le va a pasar? La lleva. ¿Sí jugaron eso cuando chiquitos? Bueno, eso le va a pasar. Al que apunta como límite, es decir, por implicación, la conclusión de un acto o estado. Terminación, literalmente, figurativamente o indefinido. Resultado, último o profético. Propósito, específicamente, impuesto o tasa como pago. O sea, lo que está diciendo es que el telos es ¿qué? El propósito. O sea, entender solo esas 2 líneas del Apocalipsis podría permitirle a usted entender su propósito. Y me encanta este, Filipenses 1:6, uno de mis versículos favoritos. Cuando yo me decepciono de mí mismo, que es muy seguido, quiero decirles, no sé si yo soy el único insensato, pero genuinamente es lo que pasa. Yo mismo me decepciono de mí mismo, ¿sí? Me digo, estás bien necio tú, estás bien insensato tú. Y me decepciono de mí mismo, pero me acuerdo de este versículo. Y este versículo de Filipenses 1:6 dice, y lo puse en la versión PDT si no estoy mal, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta completar el día de Jesucristo. ¿Y cuál es el día de Jesucristo? El telos. El propósito. Eso es algo emocionante. Cuando yo me decepciono de mí mismo, insisto, es muy seguido, y entro a mi oficina y digo, Dios, ¿por qué? A lo bien ya, lléveme. Pero no pasa. Entonces lo que digo es, Señor, yo sé que tú tienes un plan. Yo confío en ti. Yo sé que tú comenzaste una buena obra y la vas a perfeccionar. Dígame por dónde y yo camino. Pero ¿cuántas veces seguimos terqueando con nuestros temores? Seguimos terqueando con nuestros miedos. Seguimos terqueando con nuestras conveniencias. Y Dios dice que no, que por allá no es, que no venza el límite, que no se haga cascar otra vez. El punto número 3 de esta enseñanza dice esto. El que es, el que era y el que ha de venir. Me encanta porque Dios es atemporal. El concepto de Dios está por encima del tiempo. Dios no le afecta el tiempo. ¿Por qué? Porque Él se inventó el tiempo. ¿Para qué? Para darnos vida. Porque la vida es, 2 puntos, definición de Roberto Cifuentes, un lapso de tiempo en la eternidad que Dios me da para tener libre albedrío.
punto. Por eso su vida es tiempo. Y sus decisiones son en qué gasta su vida. Y eso es lo que está diciendo acá Dios. Esta es la extensión de la misericordia de Dios en esta frase, diciéndonos su completo en conceptos, su completo en propósito y ahora su completo en tiempos soy yo. Por eso es que Pablo dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. Por eso es que Pablo también dice, rediman el tiempo, porque los días son malos. Por eso es que perder el tiempo y ser un vago es pecado. Y Dios lo va a juzgar por eso. Por eso. Porque Dios sacó de la eternidad un tiempo para entregarle a usted esos años y que usted decida qué va a hacer. Si su propósito o se va a creer He-Man y va a pelear con el Dios Todopoderoso. Porque le aseguro que los He-Manes no existen. De pronto los He-Manes antes de convertirse hay hartos ahorita marchando por todo lado. Pero esos no pueden vencer a Dios. Y el que lo entendió, lo entendió. Miremos este texto en la PDA, el pasado. Dice que Él era, ¿sí o no? El que es, el que era. Entonces entendamos qué pasó antes con relación a mi vida. Porque cuando hablamos de tiempo tenemos que ubicarnos en algún punto, ¿sí o no? Y yo busqué un texto para ver Dios qué hizo antes, en pasado. Pero Dios qué. ¿En qué? ¿En qué verbo está? ¿En qué tiempo verbal está? En pasado. Pero Dios que me amó mucho y desde antes de nacer, ¿desde dónde? O sea, desde antes de que yo estuviera bajo el tiempo, me eligió, ¿para qué? Para ser bendecido, ¿sí? Me eligió para ser famoso, me eligió para tener likes, me eligió para ser el más super ultra, non plus ultra de mi familia, teniendo todos los títulos y el conocimiento y la plata que hay en este mundo. ¿Para qué me eligió Dios antes de nacer? Ahora entendemos el icono. ¿Lideramos sirviendo? O eres un líder que cumple tu propósito y le sirves a Dios, o ven y te predico a Cristo porque no lo conoces. Así de simple. Así de sencillo. Dios no tiene parásitos en el reino. Y eso es duro, pero cierto, de verdad. Perdónenme si lo ofendo con esto, pero es la realidad. El cuerpo de Cristo, se lo voy a poner en el ejemplo del cuerpo, el mismo ejemplo que da Cristo. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la pregunta es, ¿usted cree que Jesús tiene lombrices? Porque el cuerpo de Cristo no tiene parásitos. ¿O tiene hongos en el pie gordo? ¿O le da omicomicosis al cuerpo de Cristo? Pues yo no creo. Si el cuerpo de Cristo es la iglesia, yo pregunto, ¿la iglesia tiene parásitos? Pues yo no creo. Y los parásitos son los que no hacen nada y viven de los demás. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, tiene que tener una función. Y tiene que estar desarrollándola o ya lo mutilaron del cuerpo. Porque está desconectado del cuerpo. Por eso es que gente que asista a iglesias hay un montón. Pero miembros de iglesias, muy poquitos. No les dije que esa era prédica, yo qué culpa, eso es lo que dice la Biblia. Desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, o sea, además de que me eligió, aparte, no fue que desde antes de nacer me hizo con el propósito de humillarme para que yo fuera su sirviente. No. ¿Cuál es la actitud de este texto? Pero Dios me amó, o sea, es un privilegio. Mucho. Me amó tanto que desde antes que yo naciera me hizo para que yo hiciera algo, para servirle. Además, me mostró quién era su hijo. Para que yo, ¿qué? Anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Listo, según este texto, ¿qué cristiano no debería evangelizar? ¿Cuál? ¿Cuál es el que tiene el ministerio del no evangelismo? No, eso es para los que son así como el pastor, que le gusta hablar con todo el mundo. Yo no. A mí me da pena. ¿Y qué hacemos con este versículo? ¿Dónde lo ponemos? Si ahí dice que Dios lo eligió a usted para eso. No, a mí no me eligió para eso. Ah, bueno, entonces váyase bajando del arrebatamiento. Porque o eso no es elegido.
Sí, o sea, no fue elegido, ay, no, pero para eso no, todavía. No. Dice la Biblia también, en Cristo no hay acepción de personas. Me mostró quién era su hijo para que yo anunciara a todo el mundo. ¿A quién? A todo el mundo menos a mi vecino que me mira feo. A todo el mundo menos al que me hace mala cara. A todo el mundo menos a mi esposo porque ese desgraciado ya lo entregué en las manos de Satanás. Yo he escuchado personas orando por eso. No estoy exagerando ni un poquito. He conocido historias de mujeres que oran para que Dios la libere de su marido de la manera más bíblica que hay, que se muera. Y ellas creen que eso honra a Dios. Y uno dice, ¿y qué versión de la Biblia lee? Venga, nueva versión pinochesca del 2021. Ah, con razón. Porque son puras bobadas lo que usted está leyendo. Pero eso es cierto, o sea, lo triste es, la realidad supera la ficción. Dice, cuando esto sucedió, ¿qué dice? ¿Cómo así? O sea, Dios tuvo que preguntarle a alguien, venga, yo necesito una Igna Lucía, que haga todo esto y esto y esto y esto y esto. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? Ay, ¿qué le voy a preguntar? Venga, Miguel, venga, me llamó al ángel, no, venga Miguel, ¿qué hago? ¿Usted cree que eso hizo Dios? ¿No? ¿Sí o no? Porque Él es el arquitecto. ¿Usted se imagina un arquitecto haciendo un edificio y preguntándole a todos los obreros qué quieren hacer? No. Dijo, este es mi plan, lo voy a hacer así. Entonces cuando usted dice, yo no tengo propósito, pues alíñese al plan de Dios porque el problema es que está por fuera de Él. Ahora, en su presente, hoy, aquí, este día de su vida, ¿qué dice? Me encanta este texto, 1 de Juan 3:1. Miren, ya les había dicho eso en Romanos, ¿se acuerdan lo que significa miren? Bueno, todo eso, referencia, miren las prédicas de Romanos. Miren, ¿cuánto nos qué? ¿En qué tiempo verbal está? Hoy. El Padre, que nos ha concedido, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Deje de buscar la aceptación donde no se la van a dar. El mundo no los conoce porque no lo conoció a Él. ¿Pero por qué sabemos que Dios nos ama? Porque nos hace llamados sus hijos. Y yo no sé sus hijos, pero los míos saben que el día que me necesiten, lo que me toque hacer, y ahí voy a estar. Y mis hijos saben que si me tengo que mochar una mano para que ellos estén bien, me la quito. ¿Cuánto más Dios que sí es bueno? Porque yo no soy bueno. Y nos deja llamarnos sus hijos. Es más, no nos deja llamarnos, ¿qué dice? Nos ha concedido el llamarnos sus hijos. Por eso sabemos que Él nos ama hoy. Nos amó porque nos diseñó con un propósito. Nos ama porque hoy nos hace sus hijos y parte de su familia. Estos días hemos tenido un amigo, hoy tuvimos un amigo aquí que invitamos a desayunar y a almorzar con nosotros. Y nos sentamos a comer alrededor de la mesa, cero normas de COVID seguridad. Y nos sentamos a comer como 10, 12 personas y ese amigo se sienta aislado. Y todos lo volteamos a mirar, venga, corras hermano, usted es parte, tranquilo, coma con nosotros. A veces así somos nosotros con Dios. Dios nos hace llamados sus hijos, nos invita a la mesa y nosotros nos hacemos por allá. Ay, no. Sea parte. Dios lo ama hoy. Acérquese a Dios con confianza porque Él lo ama a usted hoy. ¿Y sabe por qué sabe que lo ama? Porque si no ya se había muerto. En el futuro, le voy a decir su futuro, ¡oh! Y no le va a leer las cartas. Bueno, le va a leer una carta, la carta de Apocalipsis, para leerle su futuro. Una carta para leer su futuro. Dice lo siguiente, Lamentaciones 3:22 al 23. El gran amor del Señor, ¿qué? Nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Ayer conocí una persona a las 6:30 de la mañana y le pegué un regaño como de media hora o más. Y le dije cosas fuertes que un pastor convencional no haría. Y yo mismo dije, ay Dios mío, haz tú la obra porque yo lo vi, como que se me movió el botón de modo pastor. Pero esta mañana cuando esa persona llegó y dijo, no quiero seguir mintiendo, dije, Señor, eres tú haciendo la obra.
no soy yo. Porque tu misericordia es nueva cada mañana y tu gran amor no se acaba nunca. Y esa es la maravilla de servir a Dios. Porque la conclusión de esto es entender esto, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ayúdeme a leer eso. Dios es el mismo que yo necesito hoy, necesité ayer y necesitaré en el futuro. Por eso es que Cristo es el centro. Dios es el que hoy necesito para vivir lo que estoy viviendo. El que indudablemente yo muchas veces en mi vida he necesitado. Y sin lugar a duda, por eso le estoy diciendo su futuro, leyéndole una carta profética. Usted va a necesitar a Dios. Hágale caso a Él. Por último dice, ¿el qué? Me encanta esto porque el Todopoderoso, se los voy a concluir con un texto, y es Colosenses 1, del 15 al 17. El apóstol Pablo escribe, uno de mis escritores favoritos, escribe esto. Él es la imagen del... Ayúdeme a leer esto, a la cuenta de 3 lo vamos a leer. A la 1, a las 2 y a las 3. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta es la conclusión de todos los pasajes que leímos hoy. Jesús es el centro de todo. Jesús es el todo en todos. Si usted no está en el centro de la voluntad de Dios, es porque usted no ha rendido su vida a Jesús como debe ser. Por último, Apocalipsis 22, 12 y 13, ahí me quedó mal, puse 12 y 12, no, 12 y 13, todo bien, súmele uno. Dice esto, otra vez está hablando Dios, y dice, ¿estén qué? Dormidos, estén reposados, estén quieta y pasivamente. ¿Y cómo es estar alerta? En la juega, papá. Estén alerta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar alerta? ¿Quién me ayuda a leer ahí? ¿Qué dice? Porque vengo pronto. Estén alerta porque vengo pronto. Y no esto lo escribieron cuando salió el COVID, no. Esto lo escribieron hace 2000 años. Y el apóstol Juan cuando escribe esto lo que está diciendo es, no den papaya. Porque si hay algo seguro, es que ese ser todopoderoso va a regresar. Pero va a regresar solo a decir, ¿y qué? ¿Cómo les fue? ¿Sin mí? ¿Qué tal? ¿Será? No, mire lo que él dice. Traeré conmigo la recompensa que cada cual quiere. ¿Sí? Que cada cual espera que yo le traiga, como Papá Noel. Me porté bien, necesito un regalo. ¿No? ¿Qué recompensa va a traer él? La que cada quien merece por lo que quiso hacer. Lo que cada quien merece por lo que pensó que un día iba a hacer. Lo que cada quien merece por lo que oró para un día poder hacer. No. ¿Qué es lo que dice? Traeré la recompensa que cada cual merece por lo que ha hecho. Entonces sacúdase la bobada y deje de excusarse para no hacer lo que usted ya sabe que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Y me encanta cómo termina, cómo comenzamos. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. O sea, esa es la firma, ¿sí me entiende? Cada vez que Dios habla nos recuerda quién es Él, para que no se nos olvide quiénes somos nosotros. Porque cuando estoy bien con la identidad de Dios, voy a estar bien con mi identidad. Por eso la conclusión de esta enseñanza la podía dejar en esta frase. Todopoderoso. Y no solo es una canción, la primera canción que sacamos en la iglesia, ¿sí o no? No solo es eso, sino es, todo se trata y se sostiene en Cristo. Dios diseñador y propósito de todo. Ahora, ayer y siempre. Memorices esta frase y entienda que si usted siente que no está sostenido como debe ser, le falta Cristo.
Si usted siente que no entiende sentido a su vida, le falta Cristo o no lo ha entendido. Que si usted siente que no tiene propósito, se salió del diseño de Cristo. Que si usted está frustrado es porque el propósito de Él no ha conectado con el suyo. ¿Y cuándo le va a servir entender eso? ¿Ahora? A mí me sirvió ayer. ¿Y sabe cuándo más me va a servir? Siempre. Y eso es, Él es el todo en todos. El maestro, el máster, el amo del universo. Ahora decidamos si vamos a tenerlo en cuenta. Acompáñame a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Te exalto, te glorifico, Dios. Te pido que seas tú guiando y dirigiendo nuestra vida, Señor. Que seas tú enseñando y mostrando el camino que debemos seguir, Dios. Quítanos la religiosidad, los temores, los miedos, Señor, la mediocridad, las dificultades que a veces nos agobian y nos roban la tranquilidad, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el todo en todo, Señor. Que en ti podemos vivir confiados. Y que solo allí, Señor, podemos entender y experimentar tu gracia, Padre. Te alabo y te glorifico, Señor. Te pido que hables al corazón de cada persona que vio esta enseñanza. Que selles esa palabra en nuestra vida. Y que entendamos que toda la Escritura es inspirada por ti. Útil para edificar, rearguir y capacitar al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Para que viva conforme a lo que Él ha mandado. Guíanos, Espíritu Santo. Enséñanos. Y haznos cumplir tu voluntad, Dios, con ese amor que nos has tenido siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te queremos dar muchas gracias, Señor, en este día por permitirnos aprender de tu palabra, conocer tu verdad. Gracias por darnos ese mensaje tan claro, por permitirnos entender. Te pedimos y te rogamos que nos permitas accionar, que nos permitas obrar y hacer caso a lo que tú nos dices, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy, de escucharte, de entenderte. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones que debemos tomar y ayúdanos siempre, siempre a querer estar en el centro de tu voluntad, Señor, el mejor lugar en donde podemos estar. Ayúdanos a renunciar a lo que tengamos que renunciar y a entender que tú eres nuestro propósito y la verdad de nuestras vidas. Amén. Que el Señor, el Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia, que te llene de Él, que te rodee, te llene de ti. Es una bendición. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te